El triste final de los hijos del príncipe Bayaceto. Hablemos sobre eso. En este video hablaremos única y exclusivamente sobre los personajes y la trama de la novela del sultán Suleimán y de la sultana Kösem. No hablaremos de personajes históricos ni abordaremos temas históricos, al menos el día de hoy. Bienvenidos una vez más al chismecito del sultán Suleimán. Oigan, el día de hoy vamos a hablar acerca del triste final de los hijos de tanto del príncipe Bayaceto como del príncipe Mustafa, y de paso vamos a tocar algunos temas de la novela de Kösem, también del final de algunos príncipes. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos subiendo a lo largo de la semana. Comenzamos. Una de las leyes más duras de las que nos pudimos enterar a lo largo de la novela, tanto de Suleimán como de la de Kösem, sin duda, y al menos para mí, fue la ley del fratricidio. Porque si a estas alturas usted aún tiene un asomo de duda de qué es lo que sucedía con los hijos varones de los príncipes que se rebelaban o que cometían insurrección, el fin de los hijos varones era el mismo final del príncipe rebelde. Lo vimos con la historia del príncipe Bayaceto, que en sí no cometió un acto de rebelión como tal, al menos en la novela, pero sí un acto de insurrección. Y pues tan solo el hecho de haberse ido a refugiar al terreno enemigo con el enemigo, pues ya era considerado un acto rebelde. Entonces, igual con el príncipe Mustafa, que en realidad en la novela no cometió una traición como tal, pero pues todo apuntaba que sí, y el sultán entendió que sí, y pues la misma suerte o el mismo destino que tuvo el príncipe Mustafa la tuvo su hijo Mehmed. ¿Por qué? Porque esas eran las normas, esas eran las reglas, esas eran las leyes, que no las estableció Suleimán, no las estableció el padre de Suleimán, sino las estableció Mehmed el Conquistador, el bisabuelo de Suleimán. El príncipe Bayaceto, como ustedes recordarán, y si ustedes vieron toda la novela, si no se perdieron ningún capítulo, el príncipe Bayaceto siempre tuvo problemas para obedecer las reglas, para obedecer las normas. Y sobre todo esa fricción y esa rivalidad que siempre mantuvo con su hermano Selim, siempre lo metieron en grandes problemas, porque él consideraba que pues Selim no era digno ni de confianza, ni era digno de respeto, tan solo por el hecho de que él se consideraba mejor. Pero aquí psicoanalizando personajes, si ustedes lo piensan bien, el personaje del príncipe Bayaceto en la serie tenía un problema muy profundo, como una herida de rechazo. Y yo siempre lo he dicho en videos de TikTok, que lo que el príncipe Bayaceto hacía o dejaba de hacer, siempre era buscando llamar la atención de su padre. Porque si ustedes se dan cuenta, Suleimán estuvo, pero a la vez no. Suleimán fue un padre ausente presente. No sé si es el término correcto, pero es decir, estuvo, pero a la vez no se veía que les prestara la atención debida a sus hijos. Creo que con el único que estuvo más presente fue con Mehmed, porque si ustedes recuerdan lo traía para todos lados, todo el tiempo se veía que lo estaba aconsejando, todo el tiempo se veía que estaba platicando con él, pero después de que pues Mehmed fenece, no se ve que tenga esa interacción con sus otros hijos. Incluso antes de que Mehmed se fuera a su provincia, tampoco se ve que tuviera esa relación tan apegada con Selim, ni con Bayaceto, ni con Shihanger. O sea, como que los veía un ratito y sale a lo que sigue, a atender pues todos los asuntos del imperio. O sea, también se entiende que era el hombre más poderoso del mundo hasta ese momento, pero pues una paternidad tan presente no tuvo el sultán en la novela. Entonces, lo que yo les he dicho en varias ocasiones, tanto en TikTok y creo que también aquí en YouTube se los he dicho,
que gran parte de todos los problemas en los que se metió el príncipe Bayaceto fue por llamar la atención de su padre, porque todo el tiempo estaba o peleándose con Selim o tratando de llamar la atención, pero siempre era, según yo, por esa herida de abandono que él tenía. Si bien es cierto que observando a los hijos de Suleimán, que eran en ese momento posibles herederos al trono, como lo era Mustafa, Bayaceto o Selim, si bien es cierto que ya viéndolo desde perspectiva, pues en efecto Mustafa era la mejor opción. Una vez que no está Mustafa, pues en realidad sí la mejor opción era el príncipe Bayaceto, aunque yo no estoy del todo de acuerdo con esto, porque era una persona extremadamente impulsiva. O sea, se dejaba mover demasiado por el estómago. Entre que uno era un borracho, pero el otro era demasiado impulsivo. Entonces, pues de esos dos candidatos, la verdad que pues quizá Bayaceto era la mejor opción. Pero pues Bayaceto entendía esto también. Bueno, no entendía que él era muy impulsivo y que pues no, la de pensar correcta y fríamente pues no se le daba del todo. Pero si algo entendía es que Selim no era la mejor opción para el trono y él se encargaba todo el tiempo de hacérselo saber, no solo a Selim, sino a su círculo. Pero si algo no les quedó claro a los príncipes en ese tiempo, en ese momento, es que no importaba lo que ellos pensaran, incluso no importaba lo que la corte pensara, mucho menos le importaba lo que el pueblo pensara. Realmente lo que importaba era lo que Suleimán pensaba y quería. Si bien es cierto que el trono se disputaría en caso de que Suleimán hubiese fenecido y hubiesen quedado dos príncipes, pues aunque Suleimán hubiese destinado a un heredero en su momento, eso no iba a importar. Cuando Suleimán partiera con Alá, en ese momento los príncipes que quedaran se iban a disputar el trono e iba a ganar el más fuerte. Pero entonces, o sea, no importaba lo que los príncipes, la corte, el pueblo pensara, realmente importaba lo que Suleimán pensara. Llega un punto en el que Suleimán está tan harto por los conflictos que tienen estos dos y que en realidad se ve que, al menos eso es lo que entiende Suleimán, que todos los conflictos de los que él llega a enterarse son ocasionados por la impulsividad de Bayaceto, que comete el gran error de nombrar como heredero oficial al trono al príncipe Selim. Esto cuando ya solamente quedan pues Bayaceto y Selim. Para mí, desde mi punto de vista, fue un gran error porque esto provocó un resentimiento más profundo en Bayaceto. ¿Qué es lo que hace Bayaceto al salir de esa reunión donde Suleimán acaba de nombrar como heredero oficial a Selim? Va y comienza a organizar, a juntar un ejército para no rebelarse directamente contra Suleimán, sino para pues deshacerse de su hermano Selim, porque hasta ese punto, según él, ya está muy harto de todo lo que ha hecho Selim. Y esto del ejército es de los 800 errores que cometió el príncipe Bayaceto, porque si ustedes recuerdan, el que un príncipe saliera de su provincia era considerado rebelión, y el príncipe Bayaceto se la vivía entrando y saliendo de su provincia como Juan por su casa. De eso en su momento se llegó a enterar el sultán Suleimán. El hecho de que se haya casado en secreto con su prima también fue considerado un acto de rebelión. Y en este punto a mí se me hizo muy extraño, ¿ustedes qué piensan? Porque cuando el príncipe Bayaceto se casa con la sultana Shihan en la novela, gente, para ese punto Mustafa ya se había casado con Mikrumisa. Pero si ustedes recuerdan el escandalazo, bueno, no escandalazo, sino evidentemente la indignación de Suleimán por ese matrimonio entre Mustafa y Mikrumisa, pues lo hizo evidente, se lo manifestó a Mustafa, pero en el caso de este matrimonio de Bayaceto con la sultana Shihan,
pues la verdad es que nunca se lo manifiesta, sino hasta que Shihan va a intentar abogar, a intentar interceder por Bayaceto. Y es entonces que nos enteramos que Suleimán ya lo sabía desde siempre, que él ya se había enterado. En este punto considero, ustedes díganme en comentarios qué piensan, que a diferencia del matrimonio de Mikrumisa con Mustafa, en comparación al matrimonio de la sultana Shihan con Bayaceto, no había intereses políticos de por medio. Es decir, Mikrumisa, por ser una mujer libre, ser una mujer musulmana, pero sobre todo por ser la hija de uno de los admirantes más importantes del imperio, por ser la hija de un político tan importante como lo era pues Barbarroja, no había tanto problema en el matrimonio de Shihan con Bayaceto. O sea, a diferencia de este matrimonio de Mustafa con Mikrumisa, porque eso representaba que Mustafa estaba buscando fortalecer alianzas para en su momento hacerle la guerra a Suleimán o a quien estuviera en el trono. Considero que por esa parte, pues Suleimán no hizo tanto alboroto por el matrimonio de Shihan y Bayaceto. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Porque entonces a este punto ya tenemos pues todas las ocasiones en las que Suleimán le ha llamado la atención a Bayaceto por sus actitudes rebeldes y groseras. Después está el matrimonio con la sultana Shihan. Después está todas las ocasiones en que el príncipe Bayaceto ha salido de su provincia. Y para rematar, el príncipe Bayaceto está armando un ejército. Llega el punto en el que este ejército comienza a hacerse tan grande que el sultán envía a sus visires, y es cuando hay un enfrentamiento entre el ejército de Bayaceto, que son entre mercenarios, entre rebeldes, en todo lo que quisiera luchar y pelear por dinero, Bayaceto lo juntaba. Entonces tenía un ejército muy grande. Se enfrentan estos dos ejércitos, el de Bayaceto y con el que Suleimán respalda a Selim, y es entonces cuando Bayaceto resulta herido. ¿Recuerdan ustedes? Hasta ese punto Suleimán, todavía antes de que se enfrentaran estos ejércitos, le manda una carta, un mensaje con Sokolu en el que le pide que se rinda y que vaya a Estambul, que se presente delante de Suleimán. Para ese punto, pues Bayaceto está pero cagado de miedo, porque sabe que es muy probable que tenga el mismo final que el príncipe Mustafa, y saben que yo no lo creo. Yo en este punto pienso que esa fue la última oportunidad que Suleimán le dio para que se arrepintiera, o sea, para que fuera a pedir y a chillar como siempre lo hacía el príncipe delante de Suleimán, y que pues quedara todo más tranquilo. No sé, ustedes díganme en comentarios. Yo pienso que fue la última oportunidad. El príncipe Bayaceto la rechaza, sale herido, irónicamente por su sobrino, el príncipe Murad, que después se convertiría en el sultán Murad III, ya tiempo después. Pero sale herido, se lo tienen que llevar, se retiran, unos días está sanando ahí en su provincia, y después él decide que no va a permitir, no se va a entregar ni va a permitir que lo capturen. ¿Cuál es la decisión que toma el nunca pensante príncipe Bayaceto? Pues es el retirarse, es el huir de su provincia, y se lleva a todos sus príncipes varones, es decir, a todos sus hijos, se los lleva, excepto claramente a sus sultanitas, a sus hijas, porque ellas no corren ningún peligro. Y es que hasta el momento en el que Bayaceto sale de su provincia con sus hijos, pero todavía está dentro del territorio otomano, no hay como tantísimo problema. Sí hay un problema, pero no tan grave como en el momento en el que decide tomar la ayuda, tomar el respaldo de los enemigos de los otomanos, que son los persas.
Recuerdan ustedes que pasan varios días en el bosque y están muy cansados, están muy exhaustos, no solamente pues los hombres grandes, sino que como que se le olvida a Bayaceto que trae príncipes pequeños. Entonces están tan cansados y en un momento llegan los persas, porque resulta que sin querer, o sea, sin entender más bien o sin saber, entraron a territorio persa y les hacen una invitación a que vayan al palacio del Shah. Y digo invitación porque yo lo vi más como una amenaza que como una invitación real. Ustedes díganme en comentarios si recuerdan esa escena en la que, ay, más, para mí es más una amenaza el de si no aceptas esto lo voy a tomar como un insulto y pues aquí estás en territorio persa, entonces pues o tu vida o accedes a ir al palacio. Accede, evidentemente, llega con todos sus príncipes y es ahí donde pues se entiende que está en completa y absoluta rebelión, que está buscando la ayuda del príncipe, del Shah de Persa, y es ahí cuando ya no hay retorno. Al menos no un retorno pacífico como en su momento se le permitió con esa carta de Sokolu antes de que se enfrentaran los dos ejércitos. Pese a que, al menos en la novela, el Shah le ofrece su ayuda al príncipe Bayaceto y el príncipe Bayaceto enérgicamente se lo rechaza en la novela, aún así está en rebelión. Comienzan las negociaciones con los embajadores y el Shah de Persa para solicitar que les entreguen a los príncipes, al príncipe Bayaceto e hijos, a lo que el Shah está en un estira y afloje porque si bien es cierto que el sultán le ofrece una cantidad importante de oro y creo que algunos terrenos, por debajo del agua el príncipe Selim le ofrece más oro y le ofrece, creo, más territorio. El Shah de Persia está en una posición de voy a jugar un poco con el sultán Suleimán, pero voy a terminar accediendo a las demandas del príncipe Selim porque pues el sultán Suleimán ya va de salida y evidentemente el próximo sultán va a ser el príncipe Selim, que mejor que tener una buena alianza con él. Algo que a mí se me hace sumamente triste y sumamente denigrante para los personajes ahí en la serie es cuando ya están completamente en calabozos, tanto los hijos de Bayaceto como él mismo, porque en un principio llegan ahí a los territorios, llegan al palacio y les dan un trato de príncipes, o sea, les dan un trato como la realeza que son, tienen sus alimentos, sus aposentos, los tratan bien, evidentemente porque pues el Shah también quiere obtener un beneficio de esto, pero cuando se revela, ahora ya no solamente Bayaceto se rebeló en contra de su padre, sino que también se rebeló en contra del Shah, es cuando entonces los encarcelan. No recuerdo cuántos días o semanas pasaron ahí encerrados. Si alguien tiene el dato, por favor déjenmelo en comentarios. Yo he visto y la verdad es que no hay no me he dado cuenta si hay una cantidad de días, meses o semanas en las que ellos hayan estado ahí en calabozo. Si ustedes lo saben, díganmelo en comentarios. Pero después de mucho tiempo, pues lo sacan del calabozo, a lo que pues Bayaceto piensa que su padre pues ya lo ha rescatado, van a regresar a Estambul. ¿Cuál va siendo su sorpresa cuando pues realmente al que se lo entregan es al príncipe Selim? Porque aquí díganme si ustedes entendieron lo mismo que yo. Al parecer el Shah sí le entrega a Suleimán, a los embajadores de Suleimán, al príncipe Bayaceto e hijos, pero tal pareciera que en el camino los intercepta pues el equipo de Selim y es cuando terminan desuscribiéndolos de la vida. Yo eso fue lo que entendí. Díganme en comentarios si ustedes entendieron lo mismo que yo. Es decir, el Shah se los entrega a Suleimán, van en camino hacia Estambul, pero los interceptan el equipo de Selim y es cuando los desuscriben de la vida.
o realmente se los entregaron a Selim. Según yo, es la primera opción. Ustedes díganme en comentarios qué piensan. Y una de las cosas que muchos comentan en redes sociales acerca de la desuscripción de la vida de estos príncipes es que eran muy pequeños, es que no se lo merecían. Obviamente nadie se merece tener un final así, nadie, pero eran las reglas y las costumbres. O sea, y era pues la ley del más fuerte. A ese punto, si Bayaceto y sus hijos hubiesen llegado a Estambul, Suleimán hubiese hecho exactamente lo mismo, porque si ustedes recuerdan, según lo que Rustem dijo, ya estaba emitida la ley o sí, el acta, el permiso, si se le puede llamar así, el acta de suscripción de la vida de todos los príncipes. Era llegar a Estambul e iba a suceder exactamente lo que sucedió en el bosque. Porque en ese punto Suleimán ya estaba harto y como ya Suleimán había desuscrito de la vida a un hijo, al príncipe Mustafa, ya no estaba Hurrem tampoco para interceder por ellos, entonces ese iba a ser el final, al final de cuentas, del príncipe Bayaceto y sus hijos si llegaban a Estambul. Y mucha gente comenta que es muy cruel las leyes otomanas, la vida otomana, todo en los otomanos era súper cruel, pero pues eran las normas y eran las leyes, así fueran muy pequeños o fueran muy ancianos los príncipes. Porque si ustedes recuerdan, fue el mismo caso con el hijo del príncipe Mustafa, el príncipe Mehmed, que tendría como unos 6 añitos, máximo 7, pero yo le tanteo que era como entre 5 y 7 añitos los que tenía el príncipe Mehmed, y fue exactamente el mismo destino que tuvo una vez que pues desuscriben de la vida a su padre por traición. Porque otro punto importante y cruel acerca de los hijos del príncipe Bayaceto fue el príncipe más pequeño de Bayaceto. ¿Recuerdan ustedes el hijo que tuvo con Dafne, el príncipe Mehmed, que ya una vez que pues desuscribieron de la vida a su padre y a sus hermanos, pues también desuscriben de la vida al joven príncipe? ¿Era muy cruel? Sí, era muy cruel, pero era parte de las costumbres. Aunque fueran bebés, aunque estuvieran pequeños. Eso también lo vimos en la novela de Cosem. Recuerdan ustedes que incluso la novela empieza con eso, que salen 18 ataúdes del palacio. Y si ustedes se fijan en esas imágenes, son desde ataúdes muy pequeños hasta ataúdes de tamaño normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no les importaban si eran pequeños, si eran grandes, porque al final de cuentas representaban una amenaza al trono del recién ascendido sultán. Entonces, solamente para dejar eso sobre la mesa de que el destino del príncipe rebelde era el mismo destino de los hijos de ese príncipe rebelde. Si usted a estas alturas aún no entiende el por qué los otomanos tenían esta ley del fratricidio, es bien sencillo. Era para evitar disputas en la dinastía. Es decir, si un príncipe ascendía a sultán, ascendía al trono y dejaba a sus hermanos, a sus parientes varones con vida, eso era esta situación era muy probable que se convirtiera en rebeliones, porque el poder, ustedes saben que el poder es muy deseado, y sobre todo entiendan ustedes que para los hombres de la dinastía, para los príncipes, el trono no solamente era el trono del poder, sino era el trono de la vida. El que ascendía al trono guardaba y pues quedaba con vida, mientras que los otros pues eran desuscritos de la misma. Los europeos criticaban mucho a los otomanos porque pues ellos no tenían este sistema de fratricidio legalizado, pero ¿qué era lo que sucedía? Muchas veces, aunque no los legalmente no mandaran de suscribir de la vida a los varones o a aquellas personas que podían ascender al trono, fueran hombres y mujeres, en algún momento terminaban desuscribiéndolos de la vida. Entonces, los otomanos solamente lo legalizaron, mientras los europeos lo hacían por abajito del agua,
lo hacían sin una ley que lo respaldara, pero realmente el poder siempre ha sido igual, las leyes del poder siempre han sido las mismas. Algo que a mí me resulta bastante irónico es que entre el príncipe Mustafa y Bayaceto es que a Mustafa lo acusaron de traición, lo acusaron de estar buscando alianzas secretas con Persia. Nunca sucedió en la novela, pero en el caso del príncipe Bayaceto no había una alianza como tal, pero sí buscó el refugio de los persas. Ahí se los dejo en la mesa. Díganme en comentarios ustedes qué piensan acerca del príncipe Bayaceto, el final de sus hijos, esta ley de los otomanos, la ley del fratricidio. En todas mis redes sociales me encuentran como Morenita, pero no tanto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y pues nos vemos la siguiente semana. Adiós.